Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor con todos ustedes en este día especial donde la palabra de Dios vuelve a tocar a la puerta de nuestro corazón y estamos atentos para recibirla. Vamos a pedir el Espíritu Santo que nos alienta en este momento a través de la inspiración, a través de la fe, la motivación para recibir esta palabra que nos llega en este día. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Divino, e infunde en nuestros corazones la llama de tu amor. El fuego de tu amor en nosotros nos haga recibir la palabra de Dios con la fe que se merece. Espíritu de Dios, ilumina nuestra mente y danos los dones necesarios para conocer la voluntad de Dios, amarla y realizarla. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Les comparto en este día el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, versículos 45 al 52. Después que se saciaron los 5,000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del lago y Jesús solo en tierra. Viendo el trabajo con que remaban porque tenían viento contrario, a eso de la 4ª vela de la noche, va hacia ellos andando sobre el lago, e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el lago, pensaron que era un fantasma, y dieron un grito, porque al verlo se habían sobresaltado. Pero él les dirige enseguida la palabra y les dice: «¡Ánimo! Soy yo, no tengáis miedo». Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido cuándo lo de los panes, porque eran torpes para entender. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio con mucha riqueza de mensaje. Vamos a hacer una recopilación del evento para irnos introduciendo en la reflexión. Jesús acaba de saciar el hambre de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, la multiplicación de los panes. Y como ya va cayendo la tarde, entonces le dice a los discípulos: váyanse ustedes adelante, yo les llego después y yo voy a despedir a la gente. Y Jesús tiene ese lindo detalle de quedarse despidiendo a la gente, saludándola y vayan para casa y que estén muy bien. Qué bonito los detalles de Jesús. No simplemente les dio de comer y ya, váyanse. Los despide. Es que la relación con Dios es una relación muy personal, muy del detalle. La relación a la que tú y yo debemos aspirar con Dios es esa relación de fraternidad, de cercanía, de amistad. No ver a Dios como un Dios distante, como un Dios que da órdenes, que pone muchas reglas y nada más. La experiencia que he podido tener con Dios es una experiencia de: ay Señor, tengo hambre, dame algo. Y enseguida aparece la comida, alguien me invita o simplemente encuentro el lugar donde puedo comer. Cosas como esas. Muchas veces cuando estoy solo, le digo a Dios: ¿y tú qué estás pensando de mí, de esto que estoy haciendo? Y empiezo a hablar con Dios. Dios es un Dios cercano, un Dios tan cercano como esa imagen que nos muestra Jesús. Es lo primero que quiero que resaltemos: la cercanía de Dios, la humanidad de Dios, sus gestos tan caritativos, tan sensibles, tan humanos. Es que es más fácil relacionarnos con un Dios que
que lo siento hermano, que lo siento amigo. Y ese fue el principal motivo por el cual Dios se encarnó, se hizo hombre, se hizo uno con nosotros, para demostrarnos su cercanía, para asumirnos, porque Dios se dio cuenta que con la distancia, que por medio de solos intermediarios, como eran los profetas, no había sido suficiente. Dios se hizo cercano. Eso es lo que nos enseña este tiempo que estamos celebrando, el tiempo de la Navidad. Dios se hizo cercano. Dios es una persona tan cercana como tú a tus hijos, a tu esposo. Cultiva esa relación cercana con Dios y vas a ver cómo cambia todo y cómo va a ser más fácil orar, más fácil ir a la iglesia, cómo va a ser más fácil desahogarte con Dios. Hay gente que dice, yo no sé cómo orar. Es que si no has sentido a Dios como amigo, con esa cercanía, con esa naturalidad, te va a costar mucho, porque es como que me digan, padre Ronald, llegó un extraterrestre, relaciónese con él, vaya y háblele. Yo no sé por dónde entrarle al extraterrestre, pero si me dicen vaya a visitar a un enfermo o una persona que lo necesita, pues es otra persona, otro ser humano y se me hace muy fácil. Así la relación con Dios tiene que caminar en esa línea de la cercanía. Una tarea para este año, manejar una relación más cercana, más humana, más real con Dios, no el Dios de lo desconocido, de lo misterioso, de lo distante. Y bien, Jesús después de despedir a la gente, entonces subió a orar, se puso a orar, se fue al monte a orar. He aprendido especialmente en los últimos años, a partir de la experiencia de la intercesión profética, que por las cosas, las realidades importantes de la vida hay que orar antes, durante y después. Antes puede ser que sí, necesitamos algo, entonces fácilmente oro antes. Durante, de pronto, ya cuando se me da el milagro, de pronto oramos, pero a veces nos entusiasmamos tanto que ya Dios nos dio que nos olvidamos de Dios. Y después ni se diga, contados en los dedos de la mano, de 10 leprosos que sanaron, uno solo vino a dar gracias, dice el Evangelio. Hay que orar antes, durante y después. Es decir, hay que orar todo el tiempo. Y para Dios es muy valiosa esa oración que se hace después. Jesús oró antes, durante el momento de la multiplicación de los panes y oró después. Lo más seguro, acción de gracias, encomendando a toda esa gente que volvía a sus casas. Qué bonito aprender a orar en la mañana, al mediodía y en la noche. Cuando necesito algo, cuando lo voy recibiendo y después seguir orando, dando gracias. Qué buena enseñanza nos deja el Evangelio en ese sentido. Y bueno, finalmente ya se nos agota el tiempo y quisiera en un tercer momento motivarlos a interpretar lo que significa que Jesús se subió a la barca. Jesús estaba desde un lugar donde veía, subió a la montaña a orar. Cuando una persona ora puede conocer las necesidades de los demás. Y Jesús se dio cuenta de la necesidad que tenían los discípulos porque estaba en oración. Cuando yo no oro, no me importo ni yo mismo. Pero cuando yo oro, me doy fácilmente cuenta de que los demás necesitan de mí y puedo echarles una mano. Y Jesús se va. Y al fin, Jesús y Dios, pues empieza a caminar sobre el agua. Porque el viento le era contrario a la barca. O sea, la cosa estaba complicada. No iban bien las cosas, ellos remaban, pero tenían viento contrario. Y en medio de ese viento contrario, de esa dificultad adversa, Jesús aparece. Y de hecho siempre lo hace. Cuando tengas viento contrario en tu vida, Jesús siempre aparece. Aparece con esta palabra, ánimo, soy yo. Pero hay que estar atento, porque normalmente las lágrimas empañan la vista y
cierran el oído, me ensimismo en el problema a tal punto de que no me doy cuenta de una serie de ayudas y oportunidades que Dios me manda en el momento en que tengo vientos contrarios, en que hay personas en contra mía, o el viento contrario de la salud, o el viento contrario de la crisis económica. Bueno, son tantos vientos contrarios que pueden haber. Jesús está pendiente de mí y saben que eso me da paz. Saber que cuando el viento sea contrario, Dios me está mirando. Dios desde la montaña me está viendo y va a venir a socorrerme. Eso me da paz, me da tranquilidad, porque sé que no estoy solo. Y es lo que dice el Señor. ánimo, soy yo, no tengan miedo. Entró a la barca con ellos y calmó el viento. Cálmate. Yo hoy te invito a invitar a Jesús a entrar a tu barca. Ya Él está ahí rondando con este evangelio, con este espacio diario de evangelización. Está intentando entrar en tu vida que tiene vientos contrarios. Está intentando entrar en tu familia que tiene muchos vientos contrarios. Es Dios que nos ama. Es Dios que nos bendice, queridos hermanos. Es Dios intentando entrar a nuestros corazones. Dale la oportunidad este año de que suba a tu barca y calme todas las tempestades. ¿Cómo hacerlo? Empieza a orar más. ¿Cómo hacerlo? Confiésate, renuncia al pecado. ¿Cómo hacerlo? Empieza a leer la palabra de Dios. Más fidelidad a este evangelio diario. ¿Cómo hacerlo? La misa los domingos. Son muchas formas de dejar que Jesús se suba a la barca de tu vida y traiga la paz y calme las tempestades. Queridos hermanos, la gracia del Señor con todos ustedes en este día y les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un feliz día en el Señor.